Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la elección que hay próximamente en el Colegio de Abogados para integrar las comisiones de postulación que definirán las nóminas de aspirantes a las salas de apelaciones y también a la Corte Suprema de Justicia. Y para ello hemos invitado a tres personajes relacionados con este proceso. En primer lugar, a la licenciada Verónica Ponce, a la licenciada Liz Gordillo y al licenciado Álvaro Montenegro. A los tres, bienvenidos a Razón de Estado y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Decía yo en la introducción que vamos a entrar en un proceso muy importante. Este 2019 había otra elección, que es la de las altas cortes. Vamos a entrar a este proceso de asignación de salas de corte de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Y el primer evento importante es la elección en el Colegio de Abogados, ¿no? La base la definen los decanos de las facultades de Derecho, que son 12. O sea que el Colegio de Abogados deberá elegir 12 comisionados este viernes. ¿Cómo analizan ustedes esta elección? Válgase la aclaración que Verónica está en la planilla número 10 y la licenciada Gordillo en la número 9. Ustedes como aspirantes, ¿cómo ven este proceso que se da en el Colegio de Abogados? Bueno, Sí, perdón, por favor. yo definiría que esto es muy importante. Cada 5 años tenemos estas elecciones. Importantísimo que no se pierda la perspectiva de fondo de que esto se deriva constitucionalmente de un deber cívico. Que en principio todos los ciudadanos tenemos en cuanto a velar por el respeto de la Constitución y las leyes. En segundo lugar, porque el Código de Ética Profesional nos impone a los abogados el deber de luchar, incluso así lo dice la ley, la normativa, de luchar por todos los medios posibles para velar que haya una elección de magistrados y de jueces que asegure que se elija a aquellos que son los más competentes, los que tengan aptitud y que reúnan todos los requisitos. Entonces, esta participación creo que es fundamental porque se deriva de ese deber cívico, de ese deber de participación y de que el gremio de abogados se vea compelido a participar, que deje de lado la apatía, a no ir a votar, conscientes de la necesidad de conformar los procesos de postulación. Verónica, en este contexto, ¿cómo analizas esta elección? Usualmente hay baja participación de abogados y hay grupos de interés que más o menos ya conocen la mecánica del Colegio de Abogados y suelen ser los que dominan. ¿Se puede esperar que haya un despertar cívico de los abogados este viernes y haya por lo menos un interés? Claro, sí, llama la atención, ¿verdad? En esta elección específicamente de este año, que son bastantes planillas. Tenemos 10 planillas para Corte Suprema de Justicia y 11 para Corte de Apelaciones, que ha superado mucho el número de lo que hubiéramos podido ver en años anteriores. Que eran 3 o 4 usualmente, Que eran, ¿no? 3 o 4 muy específicas, y hoy por hoy pues vemos mucha más participación en interés de ser comisionados de parte de los abogados. Creo que esa es una característica esencial que tiene en primer punto esta elección. Definitivamente se maneja o hay una percepción, ¿verdad?, de grupos ya consolidados, que algunas personas ya los etiquetan de una u otra forma, de acuerdo a la percepción, pero también han surgido grupos nuevos, precisamente diferentes, que están planteando cuestiones distintas, en este caso innovadoras, sobre la forma de abordar las comisiones de postulación. Realmente sí, efectivamente ha habido normalmente una baja en lo que es la votación, y creo que todas las planillas realmente se han encaminado en pedir precisamente que participen, ¿verdad? No es solo un derecho, sino que es un deber, además, como parte de miembros del Colegio de Abogados, que no solo compete a los abogados, sino a las carreras afines, y es necesario que todos, como ciudadanos, tomemos la postura que corresponde en este caso de participar de estas elecciones y poder elegir realmente quiénes van a representar al gremio. Ahora vamos a ver la importancia de esta elección y ahí me gustaría la opinión de Álvaro, que es un actor, digamos, más externo al proceso, ¿no? Porque tú estás en la sociedad civil analizando el proceso. Tradicionalmente se ha hablado mucho de la captura por grupos del crimen organizado de las cortes en general. Y ahora estamos viviendo un proceso de lucha contra la corrupción que precisamente está encontrando un freno en las salas de apelaciones, por ejemplo. Ahí vemos procesos que se estancan, ¿no?, en las salas de apelaciones. Vemos una Corte Suprema de Justicia que rehúsa quitar la inmunidad a algunos funcionarios. Es decir, ¿qué rol y cuál es la importancia en todo caso de ambas cortes en este proceso de transformación del país? Yo creo que en este momento, ante todo lo que ha venido sucediendo desde el 2015, es muy importante este proceso. Empezando porque se cambian los 3 poderes del Estado y eso no ocurre
de manera tan recurrente, por lo cual estas elecciones están entrelazadas entre sí, porque el Congreso es quien finalmente elige a las Cortes. Entonces vemos a muchas personas vinculadas a candidaturas que también están actuando dentro de los procesos de comisión de postulación. Luego vemos que en el 2014 hubo una elección donde se documentaron muchas anomalías, se presentó un amparo entre varias organizaciones de la sociedad civil y se suspendió por un tiempo la elección. Luego tomaron posesión, que era famosa de este acuerdo entre el Partido Patriota y el Partido Líder. Que eligieron a los magistrados finalmente en 15 minutos, con una hoja que tenía Roberto Villate en su mano, así... Fue una cuestión de repartición de cuotas, ¿verdad? Y vemos que esto ha tenido algún efecto en, por ejemplo, una Corte Suprema de Justicia que últimamente ha estado protegiendo a varios políticos, que hay varias personas de la Corte Suprema con antejuicios, tuvieron que salir de ella. Entonces, en este momento vemos que esta elección puede ser un mecanismo de impunidad, sobre todo de tantos procesos, sobre todo de corrupción, pero hay muchos otros más procesos que finalmente puedan tener estas estructuras de corrupción aliados dentro de las mismas cortes, que hemos visto que las técnicas son dilatar los procesos. Vemos las salas de apelaciones, por ejemplo, en el caso de Roberto López Villatoro, que quitan una competencia de mayor riesgo, que es facultad solo de la Corte Suprema. Vemos también a la Sala Tercera, que revocó algunas solicitudes, anuló una sentencia, también en casos de antejuicio, ¿verdad? No aceleran estos procesos. Entonces vemos que necesita mucha atención de la ciudadanía. Ahora vamos a ver, lo mencionábamos antes, venimos de dos procesos, 2014 y 2009, muy cuestionados. El 2014, la repartición de la Cala de Álvaro, ¿no? Que en 10 minutos el Congreso decide quiénes son los magistrados. En 2009 también hubo serios cuestionamientos que llegaron incluso a un amparo que digamos, interrumpió la designación de magistrados, que mandó al Congreso a verificar si eran honorables o no los magistrados. Es decir, venimos de procesos muy cuestionados. Y este no empezó tampoco con el pie derecho, porque se hizo una convocatoria temprana que revoca el Congreso. Es decir, ¿qué perspectiva ven ustedes en esta elección? ¿Vamos a tener impugnaciones? ¿Hay algún riesgo de que incluso no estemos en tiempo en la elección de magistrados? ¿Cómo ven esa litigiosidad del proceso que se puede venir? La verdad que todos esperaríamos que fuera un proceso fluido, pero realmente el contexto en el que estamos viviendo actualmente nos lleva a pensar que va a ser complejo. Estamos hablando de numerosas planillas. Está bien que haya participación de nuevos grupos. Creo que también no se debe trabajar con las percepciones de grupos que siempre han participado, porque eso no es obstáculo a que pongan sobre la mesa nuevas ideas de cómo facilitar el proceso, pero considero que el principal reto va a ser en la capacidad que se pueda tener, ya conformada la comisión de postulación, la facilidad que haya de diálogo, que es una cuestión que culturalmente en Guatemala está prácticamente sin desarrollo y en donde es bien complicado establecer acuerdos sobre una base sólida en donde se busque realmente lo que se pretende conforme a la Constitución con respecto a la elección de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, como con respecto a la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación. O sea, realmente, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando elegir a las personas que van a conformar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, que forman parte del organismo judicial, que el origen de la existencia de este organismo es del principio constitucional de soberanía que radica en el pueblo y que el pueblo delega esta soberanía para la creación del Ejecutivo, del organismo judicial, del organismo legislativo. Entonces, si no mantenemos en perspectiva que estas son realmente la prioridad por la que tenemos que velar, probablemente el proceso se puede ir a la deriva. Entonces, mantener los objetivos claros, poder tener la capacidad de establecer diálogos sólidos y constructivos va a ser lo que probablemente pueda contribuir. Ahora, Inside Crime, por ejemplo, saca unas investigaciones muy reveladoras, ¿no? En las que ya habla de estructuras mafiosas dentro del Colegio de Abogados, en algunos decanos de algunas universidades. Es decir, vamos a tener esa cuestión ahí. Incluso dentro de los propios
institutos magistrados, también hay cuestionamientos que saca Inside Crime. O sea, va a ser un terreno bien hostil. Y encima, cuando hablamos de salas de apelaciones, estamos hablando de que esta comisión va a tener que elaborar una nómina de 270 aspirantes. Verónica, ¿cómo controlar en una comisión de postulación que la mayoría son decanos, tienen su trabajo, ustedes pues aspiran, pero son abogados que tienen su ejercicio profesional? ¿Cómo filtrar? ¿Cómo no saber que las mafias efectivamente están metiendo candidatos afines cuando hay tantos aspirantes? Claro, sí, en este caso, bueno, realmente el proceso empieza, como tú bien lo decías, desde la parte de lo que es la elección en este momento del Colegio de Abogados para sus comisionados, pero en sí, realmente el trabajo que se va a realizar es ya dentro de la comisión de postulación. Entonces, definitivamente creo que los representantes del Colegio de Abogados sí tienen que tener claros los principios y el objetivo y el por qué se está ahí. Por eso es tan delicado en este momento esta elección, de que realmente los comisionados que se elijan por parte del gremio sean comisionados independientes que realmente vayan en la búsqueda de tener una elección de postulantes hacia el Congreso que llenen los requisitos realmente por capacidad, por idoneidad, por honorabilidad, ¿verdad? Por ser unas personas probas y que eso se pueda lograr. Como bien lo decía la licenciada, pues ya dentro de las comisiones de postulación se tiene que hacer un trabajo en equipo, muchas veces se distribuye a través de equipos precisamente por el cúmulo, en especial en la Corte de Apelaciones, y es ahí donde tiene que haber una apertura para ese diálogo. En este momento la sociedad guatemalteca no es una sociedad que esté promoviendo el diálogo, tenemos una sociedad muy dividida y eso se ve reflejado en cualquier circunstancia. Vamos, Álvaro, a ver un tema importante. ¿Cuáles van a ser las fuerzas políticas detrás de esto? Porque, por ejemplo, en 2014 se habló mucho de la alianza líder patriota. Había operadores de la justicia como el propio Rey del Tenis, como el propio Juan de Dios Rodríguez, que hemos visto que las cortes más o menos responden a ese vínculo que hay entre un operador y luego la corte, algo que no debería pasar. Pero también vimos en 2019 una Corte Suprema que protege a Sandra Torres, que no le quita el antejuicio, que protege a un Felipe Alejos, y así podemos hacer un sinnúmero de numeraciones de casos similares, ¿no? ¿Qué fuerzas políticas podrían tomar control en este momento, Álvaro? Yo creo que hay una preocupación muy grande de que sea el Congreso siempre, digamos que ya es un error o tal vez una cuestión que la reforma constitucional planteaba cambiar. Y en este momento, como decías, hay algunas anomalías o algunos errores procedimentales. Hoy se presentó otro amparo de parte de un magistrado de sala donde él está intentando repetir la elección de los magistrados, que se fue una planilla única, que no se siguieron requisitos de idoneidad. Entonces este tipo de cosas podría todavía retrasar aún más este proceso y viendo, entonces eso influiría a ver hasta cuándo se logra Estamos retrasar. cortos de tiempo, hagamos dos escenarios. Si la Corte la nombraran este año, digamos que esos procesos no prolongan, ¿qué fuerzas políticas del Congreso pueden empezar más? Hoy hay una bancada grande de UNE, de FCN, de todos, ¿quiénes podrían empezar? Yo creo que en este momento sería una negociación entre lo que hemos visto que fue la alianza que puso al presidente Arzú con la UNE y que también podría entrar otros temas como el presupuesto a negociarse y si fuera el próximo Congreso, la UNE tendría mucho más influencia en estas cortes, pues tuviera una mayoría más considerable. Y sobre otros problemas que hemos visto de este proceso es, por ejemplo, que se hizo público que algunos magistrados viajaron a Nicaragua y que según una publicación de prensa tuvieron una relación con Gustavo Herrera, quien ha sido un operador de cortes muy, muy importante, que incluso está prófugo en este país. Entonces vemos que igual los escenarios no son favorables, por lo que vemos que es necesario que aún en este ambiente electoral la población ponga mucha atención en las cortes, ya que puede decidir en buena parte todo el futuro de la lucha contra la impunidad. Muy bien, bueno, tendremos de aquí al 11 de agosto la elección de segunda vuelta y a partir del 12 de agosto a enfocarnos en la elección de cortes. Primero lo del viernes, esperemos que el Colegio de Abogados decida. ¿Algún último mensaje que quieran dar las dos instantes de las planillas de cara a los abogados este viernes? Claro que sí, invitamos a todos los colegas, a todos los miembros del Colegio de Abogados para que ellos se presenten a votar, ¿verdad? En el caso mío, pues represento a la planilla 10 y los esperamos. Sí, igualmente reiterar esa invitación y poner interés en conocer a los miembros integrantes de las planillas para que la selección que se haga por quién votar sea la idónea. Pues esperamos que los abogados despierten esa conciencia cívica de cara a esta elección tan importante de altas cortes. Agradezco a los invitados por acompañarnos en este segmento. Es momento de llegar al fin de este debate en Razón de Estado.